Y ese es el gran desafío que tenemos las mujeres hoy, vernos desde otro lugar, vernos desde otro lugar. Cuando nos mudamos a Junín, yo vi un jardín, un colegio católico. Y en ese jardín, digamos, el momento del juego era dentro de la sala. Y en la sala había rincones. Entonces estaba el rincón de la mamá, el rincón de las muñecas, el rincón de tiririri. Y los varones tenían el rincón de los módulos, el rincón de la carpintería, el rincón de los autitos. Era como mucho más divertido los juegos de los nenes. Y eso para mí era como una... O sea, lo tengo como un recuerdo fuerte de... ¿Qué onda con esto? Yo tuve una productora en un canal muy importante que me dijo: vos, hablando de deportes no vas a llegar a ningún lado. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de lo que pasa dentro de la iglesia con las mujeres, bueno, empieza mi estudio, mi formación en la teología feminista, mi trabajo con las mujeres, y una de las cosas más difíciles es que las mujeres puedan verse, que tomen conciencia acerca de quiénes son ellas en realidad. Referentes de mujeres en mi familia, siempre laburadoras y nunca jamás como te tenés que quedar en casa a criar un hijo y porque ese es tu deber, porque mujer, no, jamás, todo lo contrario, siempre el impulso fue en la familia siempre trabajar o cumplir tu ideal, sea cual sea. Por ahí sí, criar un hijo y quedarte en tu casa, que es un relaburo también. Y eso fue significativo para mí, por ejemplo. Es algo que lo tengo ahí, encapsulado. Imagínate que para mí fue un impulso, porque punto seguido a mí me llaman de la cadena Fox Sports para trabajar, donde estuve los últimos casi 20 años. ¿Y cómo han sido educadas de los distintos mecanismos de subordinación en los cuales nos movilizamos? ¿De qué va pasando con mi ser profundo, femenino, con mis deseos, con mis quereres, con mis afectos, con mis relaciones? Nosotros somos 4 en mi familia. Un hermano que adoro, que tiene 4 años menos que yo. Y como buena familia judía, este embelezamiento con el hombre es algo como muy característico, por ser el hombre que va a continuar la especie, el apellido, y bueno, era como que había muchas expectativas siempre en lo que iba a desarrollar el varón. Madres como que recalcan a veces, veo porque ahora yo soy madre, la educación en el hombre, género, más fuerte. En la mujer, bueno, puede ser, no sé, qué sé yo, puede estudiar, no importa si le va mal y por ahí puede ser una volada total, se va a casar con alguien que la va, no sé qué. Y al hijo le pone una presión, pobrecito, que tenés que estudiar, tenés que triunfar. Es como ciertos grados de despertar a una conciencia donde vos te ves más como un ser humano que, digamos, que siente y que necesita y que no entiende y que no quiere quizás encajar. Y yo siempre vi a mi madre laburando y el referente es ser fuerte, no sé. No es una etiqueta de mujer o varón, es el ser, creo. Entonces, imagínate que mi vida pasó por estudiar, después hice la carrera de diseño gráfico y trabajé, terminé, colgué el título y me fui a jugar al squash por el mundo, y después volví y me hacían muchas entrevistas porque era como un bicho raro. Mujer, deportista de alta competencia, que jugaba contra hombres y que era linda, entre comillas. ¿Y cómo nos vamos desprendiendo de todo eso para poder llegar a lo que yo soy finalmente? Fíjate que en todos estos años de trabajo lo más difícil han sido las mismas mujeres. Y sentía que pasaba de un lado al otro en esta cuestión de poder probar que podía todo. Y en mi familia era como que vos te ibas a casar, ibas a tener hijos, tenías que cocinar rico. No sé cocinar ni un huevo duro. A ver, con mucho malestar por tratar de encajar en un estereotipo, por ejemplo, ponele a las mujeres. Y en un momento decís, bueno, a ver, pero quizás es que yo no encajo acá. O sea, quizás que no hay que encajar ni siquiera. Quizás que se puede pensar otra posibilidad en la existencia. Las mismas mujeres tenemos una barrera interior, una ceguera interna que nos impide mirarnos en el contexto en el que estamos. Y las críticas más grandes, por lo tanto, vienen del patriarcado,
pero de un patriarcado que está internalizado en las mismas mujeres. Vivimos en una sociedad donde hay un montón de etiquetas, que nos encanta etiquetar. Esto es así, esto es allá. Nosotros somos, mismo en los colegios, y hay etiquetas, y si vas a tal colegio sos de tal manera, y si trabajás en tal lado, y si estás con alguien tenés que o salir, o ser novio, o no sé, creo que queda muy cómodo el etiquetar. Yo me fui dando cuenta, volviendo a tu pregunta, que de ese deseo casi inconsciente, competitivo, de empoderarme, de traspasar los límites, casi rebelde, fue casi una apertura de puertas para un montón de mujeres. O sea, fue como que a lo largo de estos últimos 20 años, hoy es normal ver una periodista deportiva mujer. Ah, mira, quizás que no tengo que encajar. Quizás que esto que siento me pasa porque desde que nací, la educación, los medios, la cultura se encarga de decirme que ser mujer es ser así. Mamá, tú que me tengo que enamorar de un señor, que me voy a casar, que tengo que tener pibes y que me tiene que interesar mi cuerpo y tal. De un machismo, de un androcentrismo que es y que seguimos reproduciendo muchas veces las mismas mujeres. Y eso es lo más difícil de combatir. Muchas veces la mirada femenina, excesiva, casi opinadora desde un lugar casi restrictivo, me diciendo, ¿vos cómo vas a hacer esto? La desvalorización siempre que me llegó más de otra mujer que de un hombre. Mamás de los chicos del colegio, de mis hijos, que me dicen, ¿a vos te gusta el fútbol? Porque te plantea preguntas muy incómodas. ¿Qué ha sido de mí? ¿Dónde he estado yo en todos estos años, en todo este proceso vital que he tenido? ¿Cómo es que me he dejado arrastrar en este mecanismo, en esta especie de río que corre y yo voy con la corriente? Una creencia, digamos, que subsiste, no sé si subsiste, pero con la que me sigo confrontando, lo que tiene que ver el género y la maternidad como ¿cómo te diría? Como un destino del género, ¿no? O como una forma de realización por tener este género. Y creo que es por todo esto, porque por ahí no han tenido una libertad o no han tenido una valorización como mujer, o no sé, a los chicos antes se los retaba y se les pegaba. Hoy yo aprendí que se los reta y se los abraza. Digo, hay mucha gente diciéndole a las mujeres cómo ser mujer y cómo ser cada cosa que además tenés que ser cuando sos mujer, ¿no? O sea, si sos madre tenés que ser así, o sea, eso en las revistas es muy ostensible. Aceptar la diversidad también nosotras. Cómo fueron formadas, qué rol jugaron sus propias madres en su vida, cómo las mismas madres muchas veces hemos ido castrando a nuestras hijas, a nuestros hijos. Hemos ido limitando los horizontes. Entonces yo entiendo, tomar conciencia de cómo es que nos hemos dejado llegar hasta este lugar es difícil. Y sobre todo, inclusive, no tanto en estas revistas donde las más de chimentos, aquello donde las minas aparecen, ¿no? Bien estereotipadas, pero en las otras, en las que supuestamente dan como consejos cool a las mujeres, la bajada de línea estereotipada sobre hasta cómo tenés que tener sexo es muy impresionante. Porque la contención es mucho mejor. Entonces yo creo que una mujer que está atacando a otra mujer, no porque me sienta inferior al hombre, porque mismo con el hombre digo, creo que bueno, le falta mucho para aprender todavía. O sea, yo nací, esas revistas existían, vos naciste, esas revistas existían, existía la revista que le decía a la señora cómo tenía que recibir al marido cuando el marido llegaba del trabajo, y cómo tenías que aspirar el piso. Yo he visto mucho material de ese. O sea, eso existió siempre, y siempre el cuerpo de la mujer se muestra sexualizado. Y mismo para el hombre, que los hombres que por ser hombres a veces no se permiten llorar o no se permiten frustrarse, creo que también les falta mucho para aprender, porque la sensibilidad es como, hola, la raíz. Y es mucho más difícil cuando tú ya estás en la mitad de la vida y te das cuenta que tienes que desmontar
deconstruir todo ese aprendizaje y volver a construirte desde otro lugar, con herramientas nuevas, con miradas nuevas. Entonces, mirar mi realidad de mujer con otros ojos, yo creo que es lo que más le cuesta a la mayoría de las mujeres. Pero ser libre tiene un gran contrapeso, que es eso, es como una sociedad que todavía quiere liberarse de ciertas cadenas, pero todavía ni siquiera se da cuenta que las tiene puestas. Y siempre, entonces nosotras nacimos con eso, no tenés, o sea, eso te viene en el seteo, vos no tenés opción de salirte de ahí si no haces un trabajo, pero un laburo fuerte que te implica ir en contra de todas estas creencias que vos decís. Con las exigencias estéticas a las cuales están sometidas las mujeres jóvenes, ¿cómo es posible que de regalo de 15 años haya madres y padres que estén financiando operaciones estéticas para las niñitas? Entonces, hay que laburar un montón, cada una con una, para llegar a ese lugar de decir, esto como que yo que estoy sintiendo, capaz que no es algo que tengo que sentir, es que, nada, me siento incómoda porque es lo que me dicen que tengo que ser. El mercado, sin ningún tipo de freno, ha ido estableciendo un modelo estético de belleza para las mujeres al cual las mujeres nos sometemos. Ya no fue por despecho, por rebeldía, por competencia, fue por deseo, porque me gusta, porque me divierte, porque tenía herramientas, porque pude hacer las cosas desde un lugar de mujer. Y vos decís, qué fuerte todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿dónde está el espacio para la búsqueda, para que vos detectes cuál es tu forma de habitarte, de habitar el mundo, de relacionarte con un otro, de hacer cosas? Como que no hay mucha propuesta de, bueno, a ver, ¿qué se te ocurre? Todo lo que pueda conocer lo quiero conocer, todo lo que pueda descubrir lo quiero descubrir, todo lo que pueda aprender lo quiero aprender. Si me tengo que caer y romper y volverme a parar, no me interesa. No tengo problemas de volver a sufrir o no me interesa nada de todo eso. Solamente quiero como vivir. Y después fue como una manera de vivir y de abrir puertas. Yo me siento como muy orgullosa de eso, de sentir que pude darle la oportunidad a que muchas otras mujeres se animen y que hoy lo hagan incluso mejor que yo. A muchas mujeres estas ideas les traen alivio, ¿entendés? O sea, eso me parece que es lo más interesante. Me gustan las mujeres artistas, las que pueden expresar, me gustan las mujeres que llevan voz, me gustan las mujeres, no sé, soñadoras, madres. Y ese es el gran desafío que tenemos las mujeres hoy. ¿Cómo nos apartamos de este patriarcado, de este androcentrismo, de este machismo que tenemos incorporado para poder vernos desde otro lugar, cambiar la mirada y poder vivir desde una mirada más integrada, más plena? Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.